Hace algunos días veía que en diversas encuestas que se lanzaron en Estados Unidos, en las que se preguntaba sobre la vida después de la muerte, se descubrió que por lo menos la mitad de las personas entrevistadas creían que para ir al cielo lo que se necesita es ser una buena persona. Esta es sin duda una idea que está aún más arraigada en nuestra cultura que en la cultura estadounidense. Podríamos salir ahorita a la calle y preguntar a las personas qué creen que necesitan para llegar al cielo. Y seguramente la mayoría de las personas nos dirían respuestas muy similares a las que arrojaron estas encuestas. Incluso es probable que si limitáramos este ejercicio a las iglesias cristianas, aunque espero que el porcentaje fuera menor, aún entonces encontraríamos una buena cantidad de personas que piensan exactamente lo mismo, que para poder llegar al cielo necesitamos ser buenas personas. Sin embargo, si en verdad queremos conocer a Dios, es importante que todo lo que creamos lo evaluemos a la luz de las Escrituras. Y esto no es un asunto de menor importancia. De hecho, la manera en la que respondamos a esta pregunta afectará directamente cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Así que piénsalo. ¿Crees que si eres lo suficientemente bueno, serás recibido por Dios en la eternidad? ¿Es esto lo que crees respecto a cómo vas a llegar al cielo? En el pasaje que estudiaremos hoy, no solamente descubriremos lo que dice la palabra de Dios al respecto de la manera en la que las personas pueden alcanzar el cielo, sino que además realizaremos una radiografía al corazón del hombre para reconocer cómo la idea de que si somos buenas personas llegaremos al cielo puede llevarnos al orgullo o a la desesperación. Así que acompáñenme con sus Biblias a Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. También lo podrán ver ahí en la pantalla. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola encontramos a 2 personajes que nos muestran las distintas maneras de acercarse a Dios en oración. Y sabemos, por lo que nos dice el versículo 9, que esta parábola iba dirigida precisamente a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, que creían que debido a sus buenas obras merecían que Dios los escuchara, merecían el cielo únicamente porque eran buenas personas. Pero Jesús confronta sus corazones de la misma manera que espero que hoy confronte los nuestros, al recordarnos cuál es la actitud que deberíamos de tener delante de Él. Así que he decidido titular este sermón El corazón que agrada a Dios. Y veremos 3 puntos que nos ayudarán a entender un poco mejor lo que la palabra tiene para decirnos en esta mañana. Primero, veremos un corazón orgulloso en los versículos del 9 al 12.
Posteriormente, en el versículo 13, hablaremos sobre un corazón desesperado. Y finalmente, el versículo 14 nos mostrará un corazón con esperanza. Así que leamos nuevamente los versículos del 9 al 12 para nuestro primer punto. Un corazón orgulloso. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En estos primeros versículos de nuestro pasaje encontramos al primer personaje de esta parábola, un fariseo que confiaba en su propia bondad para venir delante de Dios y que despreciaba a aquellos que consideraba como inferiores a él, porque no eran lo suficientemente buenos o piadosos. Así de vista, pudiéramos pensar que la razón por la que Cristo confronta a este hombre se debe a que quizás está exagerando respecto a sus buenas obras. Quizá la realidad es que el fariseo no era tan bueno como decía ser, pues tendemos a ver a los fariseos como los malos de la historia. Pero en aquella época, la realidad es que los fariseos eran personas muy reconocidas en el ámbito religioso, precisamente porque buscaban ser buenas personas que agradaran al Señor por medio de sus buenas acciones y de su estricto seguimiento de la ley de Dios. Ellos surgieron justo como una respuesta hacia un pueblo que se había alejado de Dios, y su enfoque era regresar a Él por medio de un estricto seguimiento de la ley. Si la ley requería que ellos ayunaran al menos una vez al año, ellos lo hacían hasta 2 veces por semana. Y seguramente este fariseo no estaba mintiendo cuando dijo que daba el diezmo de absolutamente todo lo que ganaba. La realidad es que comparado con otras personas, como los ladrones y los adúlteros, este fariseo seguramente sería lo que hoy llamaríamos una gran persona, una buena persona. Pero su problema era que no estaba poniendo sus ojos en el lugar correcto. En lugar de ver a Dios y la misericordia que había tenido para con él se estaba viendo a sí mismo, por lo que se llenaba de orgullo, pensando que era lo suficientemente bueno delante de Dios, lo que lo llevaba a despreciar a aquellos que no consideraba como dignos. Pero lo que este fariseo no entendía era que el estándar de bondad de Dios, el estándar de bondad que Dios exige es la perfecta santidad. No exige simplemente que seamos buenas personas, sino que seamos perfectos. Por lo que sin importar cuánto este fariseo se esforzara, nunca iba a poder alcanzar este estándar de bondad. Y nosotros no somos tan diferentes. Quizá nunca nos hemos atrevido a orar de esta manera tan orgullosa, pero ¿acaso no reaccionamos de una manera similar cuando vemos a otras personas cometiendo ciertos pecados? Muchas veces, aunque no lo digamos, la actitud de nuestro corazón es como si oráramos: Señor, gracias, porque yo sí sé que creaste hombre y mujer, no como aquel que se siente atrapado en otro cuerpo. Gracias, Señor, porque yo sí defiendo la vida desde la concepción, no como esas feministas de pañuelo verde. Oh Señor, gracias, porque yo sí tengo una sana doctrina, no como esos que pareciera que ni sus Biblias saben.
¿Ya te empiezas a sentir identificado con esta manera de pensar tan orgullosa? Pensemos en otras cosas más relacionadas con nuestro día a día. Quizá eres una persona muy ocupada, trabajas todo el día y además sacas tiempo para servir en la iglesia con el tiempo que te queda. Y de pronto escuchas a tu corazón decir: qué bueno que yo soy una persona muy productiva, no como aquel perezoso que no hace nada por salir adelante. O tal vez tengas un buen matrimonio y estás construyendo una familia, pero cuando menos te das cuenta ya estás pensando: gracias Dios porque yo sí me casé adecuadamente y tuve hijos dentro de mi matrimonio, no como aquellos que viven en unión libre. Qué fácil es caer en pensamientos orgullosos. Y no me malentiendas, no es que estas cosas que mencioné no sean pecado. Por supuesto que lo son. Pero debemos de mirar el orgullo que hay en nuestros corazones y recordar la compasión con la que Cristo trató a los escandalosos pecadores de su época. Pues Él se sentaba con ellos en la mesa y tiernamente les hablaba de su necesidad de arrepentimiento. No defendía su pecado, le llamaba pecado aquello que es pecado, pero no los trataba con juicio, sino que se sentaba con ellos y les hacía entender que necesitaban arrepentirse y cambiar su vida, como encontramos en Lucas capítulo 5, versículos del 30 al 32. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lo que Jesús nos está diciendo no es que no le importe la justicia. Esto no sería acorde con el carácter de Dios que se nos muestra a lo largo de todas las Escrituras. Él no nos está diciendo que no importa que seas un pecador. Por el contrario, debemos entender que la justicia de Dios es perfecta, por lo que no hay una sola persona que alcance su estándar de bondad. Cuando Él dice que son los enfermos los que necesitan al médico, no nos está diciendo que Él solamente vino a llamar a esos terribles pecadores, sino que vino a llamarnos a cada uno de nosotros, y que lo que Él quiere que entendamos es que cada uno de nosotros estamos enfermos y necesitamos al médico. Dice en Romanos 3, del 10 al 12, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Así que la razón verdadera por la que Jesús le dice esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos no es porque no fueran moralmente buenas personas. Estoy seguro que muchos de los que están aquí son buenas personas, pero no era por esto por lo que lo estaba diciendo, sino porque quiere que se den cuenta del pecado que hay en ellos y que dejen de compararse con aquellos hombres que consideran peores que ellos de acuerdo con sus propios estándares. Y es por eso mismo que esta parábola puede hablarnos hoy directamente a nuestros corazones, porque nuestra naturaleza busca presentar nuestra propia justicia para sentirnos superiores. ¿O acaso soy el único que constantemente se compara con otros para sentir cierto alivio al sentirme superior a otros? Examina tu corazón. Piensa en todas esas veces que ves a otras personas con desprecio, pensando que tú eres mejor que esas personas. Jesús quería que aquellos que confían en sí mismos como justos comenzaran a medirse bajo el estándar perfecto de la santidad de Dios, para que lograran ver la profunda maldad que había en su orgullo.
Y de esa misma manera nos está llamando hoy a evaluar nuestro propio corazón. Porque tal vez nunca hemos cometido adulterio, pero cuando volteamos a ver a otra persona que no es nuestro cónyuge, que no hemos contraído nupcias con esa persona, cuando vemos a esa persona con deseo, Cristo lo pone al mismo nivel que el adulterio, al decir que en ese momento ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. O tal vez nunca hayamos robado, pero cuando codiciamos los bienes de los otros y le damos lugar a la envidia, lo único que nos separa del malhechor es que no hemos llegado al grado de cometer la acción pecaminosa de robar. Sin embargo, muchas veces la verdadera razón por la que no llegamos a cometer estas acciones es simplemente por temor a las consecuencias. Pero todos estos deseos lo que revelan es lo que realmente hay en nuestro corazón. Dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y lo que busca nuestro orgullo es minimizar esa maldad que hay dentro de nosotros. Es por eso que constantemente buscamos compararnos con otras personas. Es por eso que constantemente buscamos ver con desprecio a aquellos que cometen un pecado diferente al nuestro. El orgullo es esa hoja del árbol con la que buscamos ocultar nuestra vergüenza, como hicieron Adán y Eva en el Edén. Por eso decía que haríamos una radiografía en nuestros corazones. Esto es lo que hay realmente en nuestros corazones y de lo que tenemos que darnos cuenta. La realidad a la luz de este pasaje es que no somos tan buenos como creemos ser. Y mientras no nos demos cuenta de la maldad que hay dentro de nosotros, no podremos acercarnos verdaderamente a Dios. Y nuestras palabras serán como la oración del fariseo que dice el texto que oraba para sí mismo. No serán más que palabras al viento que proceden de un corazón orgulloso que es rechazado por el Señor. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Encontramos en Santiago 4, versículo 6. De manera que solo cuando podamos reconocer que no alcanzamos el estándar de la justicia perfecta de Dios y que es debido a esto que lo que merecemos es que Dios nos rechace, solo entonces podremos entender cuán necesitamos estarnos realmente de que Dios nos rescate de nuestra propia maldad, y lo buscaremos desesperadamente intentando hallar perdón y gracia como el recaudador de impuestos. ¿Ya comienzas a darte cuenta del orgullo que hay en tu corazón? Espero que así sea, porque entonces nuestro segundo punto te mostrará cuál debería de ser la respuesta a esa maldad que encuentras en tu corazón. Segundo punto, un corazón desesperado, versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. A diferencia del fariseo, el recaudador de impuestos era un rechazado social. Debido a que los recaudadores de impuestos trabajaban para Roma y se hacían ricos a costa de sus hermanos judíos, eran considerados traidores a la patria y se les juzgaba al nivel de otros rechazados sociales como las prostitutas o los borrachos. Si consideramos además lo que dijimos hace unos minutos sobre la posición que ocupaban los fariseos en la sociedad, lo normal hubiera sido que Jesús elogiara al fariseo y rechazara al publicano. Pero esto no sucedió de esta manera.
Es por esto que al estudiar este pasaje debemos preguntarnos cuál fue la verdadera diferencia entre ambos, para no caer en la superficialidad de pensar que entonces, mientras más pecador hayas sido en tu vida, serás más aceptado por Dios. Porque si esto fuera cierto, si esto fuera lo que nos enseña este pasaje, que debemos de pecar mucho para que entonces Dios nos acepte y para que podamos arrepentirnos, entonces deberíamos de animar a las personas a vivir una vida abiertamente pecaminosa para que después se aburran y entonces busquen a Dios. Los que tienen hijos deberían de animar a sus hijos: ven, hijo, al mundo, estate ahí, haz todo lo que puedas hacer y después regresa y reconcíliate con Dios cuando te hayas aburrido. Pero yo creo que ningún padre querría eso para su hijo, ¿cierto? Porque esto no es lo que nos enseña este pasaje. Como vimos en el punto anterior, la intención de Cristo es que los que confían en su propia justicia reconozcan la maldad que hay en sus propios corazones. Pues la única diferencia que hay entre ambos al momento de acercarse a Dios es que el recaudador de impuestos sabía que era un pecador y buscaba desesperadamente a Dios para que lo ayudara. El énfasis del pasaje no es en lo pecador que era el recaudador de impuestos, sino en cómo el reconocer que no somos tan buenos como pensamos y ver la maldad que hay en nuestros corazones es lo que nos conduce a refugiarnos en Dios y en la justicia de Cristo. Tal era la conciencia de pecado del publicano que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Sus golpes de pecho no eran vanos ni eran producto de una oración sin sentido que formara parte de un simple ritual repetitivo. Por mi culpa, por mi grande culpa. No se trataba de esto, sino que venían de un corazón completamente humillado delante del Señor y eran el reflejo del dolor que le producía el saberse pecador. El publicano entendía que no tenía mérito alguno para presentarse delante de Dios, que su cuenta de justicia estaba completamente vacía y que se encontraba en bancarrota espiritual, por lo que el único que podía ayudarlo era Dios mismo. Pero esto no es únicamente cierto de aquellos que han pecado grandemente conforme a los estándares humanos, sino que es un reflejo de toda la humanidad. Todos y cada uno de nosotros estamos en bancarrota espiritual debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Al respecto, el teólogo puritano Jonathan Edwards dijo: cualquier pecado es más o menos atroz según el honor y la majestad de aquel a quien hemos ofendido. Dado que Dios es de honor infinito, majestad infinita y santidad infinita, el menor pecado es de infinitas consecuencias. El menor pecado es nada menos que traición cósmica cuando nos damos cuenta de contra quién hemos pecado. Así como cuando vemos las estrellas en el cielo y nos parecen tan pequeñitas, pero entre más nos acercamos con un telescopio podemos ver su inmensidad. De la misma manera, mientras más nos acerquemos a la profundidad de nuestros corazones con el telescopio de nuestras Biblias, más podremos ver la magnitud de la maldad que hay en nuestro corazón. Esta es la actitud que tenía el publicano. Incluso por la manera en que está escrita esta oración en el mensaje original, su oración bien podría traducirse como: ten compasión de mí, que soy el pecador. Entonces, la diferencia entre el fariseo y el publicano no es solo que el publicano fuera pecador y el fariseo no lo fuera. No es que el publicano fuera una mala persona y el fariseo fuera una buena persona. Ya hemos visto que ambos son pecadores y ya hemos visto que el pecado más pequeño es una traición cósmica delante de Dios. La verdadera diferencia es que el publicano se reconocía como el peor de los pecadores.
Y quizás dirás, bueno, pero es que él sí que tenía un gran pecado, era un usurero, sus riquezas eran deshonestas. Pero entonces acompáñame a leer 1 de Timoteo 1, versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabes quién escribió estas palabras? Las escribió el apóstol Pablo, aquel que escribió la mayoría de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ese apóstol que entregó su vida entera a Cristo, que sufrió prisiones y torturas por amor a Cristo, aquel que fue grandemente usado por Dios para extender su reino por todo el mundo conocido en ese entonces, y que hasta el momento de conocer a Cristo fue un fariseo que seguía estrictamente la ley de Dios. Quizás si piensas un poco, podrías compararte con el publicano y decir, bueno, sí, creo que soy una mejor persona que él. Pero cuando vemos al apóstol Pablo y todo lo que hizo, difícilmente vas a pensar esto. Pero la actitud de Pablo no se debía a que él tuviera algún pecado oculto que lo hiciera sentirse de esa manera. El énfasis no está en el tamaño del pecado del publicano o de Pablo, sino en que mientras más conocemos a Cristo, más podemos darnos cuenta de la magnitud del más pequeño de nuestros pecados. Esa es la actitud que todos nosotros deberíamos de tener. ¿Cuándo fue la última vez que oraste delante del Señor reconociendo la gravedad de tu pecado? Si nunca te has sentido como el peor de los pecadores, déjame te doy una ayuda. Tal vez la razón por la que no logras ver la magnitud de tu pecado es porque, como el fariseo, te comparas con otros hombres. Pero los ladrones, los adúlteros, los drogadictos, los borrachos, y pon en esta lista cualquier pecado del que tú estés orgulloso de no cometer. Pero todos ellos, cuando pecan, aun cuando puede que sepan que lo que hacen está mal, lo hacen desde la ignorancia bíblica, porque no han conocido la bondad de Cristo. Ellos no han podido ver lo bueno que es Dios. En cambio, cuando tú y yo pecamos, por muy pequeñito que este pecado sea, lo hacemos sabiendo de que lo que estamos haciendo es aquello que no le agrada a aquel que solo ha sabido ser bueno con nosotros. ¿Cuál pecado crees entonces que pesará más? ¿El de aquel que lo hace en su ignorancia o el nuestro que refleja nuestra total ingratitud? Si cuando miras en lo profundo de tu corazón no te reconoces como el más vil de los pecadores, necesitas meditar en estas verdades. Necesitas entender que todo pecado que cometes es una ofensa contra tu Señor. Tú eres el único que conoce cada pensamiento que pasa por tu mente, cada impureza que surge de tu pecaminoso corazón, y a menos que lo reconozcas, no podrás buscar verdaderamente la gracia de Dios para que te ayude a ser transformado. Es como si hoy se presentara en la puerta de la iglesia un millonario y te ofreciera pagarte el tratamiento contra el cáncer, pero te pusiera dos condiciones. La primera, que este tratamiento no se lo puedes transferir a alguien más que esté enfermo. Y la segunda, que tiene que ser en este momento, no mañana, no dentro de 5 años, tiene que ser en este momento. Seguramente tu respuesta sería algo como: gracias, pero no lo necesito. Mejor ofrécele esta cura a alguien que esté enfermo. Pero si mañana mismo te hicieras una biopsia y resultara que el cáncer ha invadido tu cuerpo, entonces saldrías desesperadamente a buscar al millonario que te ofreció el trato. Lo mismo ocurre con Dios.
Necesitas comprender la maldad que hay en tu corazón para poder buscarlo desesperadamente y para poder recibir el perdón que solo Él puede ofrecerte por tus pecados. ¿Te sientes así? ¿Sientes la desesperación en tu corazón al comprender que eres un pecador y que mereces que Dios derrame toda su justa ira sobre ti? ¿En verdad te sientes desesperado por encontrar un Salvador? Si no es así, necesitas ver la maldad que hay en tu corazón. De otra manera, tu corazón jamás buscará a Dios verdaderamente. Podrás decir allá afuera que crees en Dios, pero tu corazón nunca será transformado. Porque, ¿qué vas a transformar? Si tú te sientes la mejor de las personas. Para poder ser transformado y para poder llegar a Dios, necesitas darte cuenta de la maldad que hay en tu corazón. Esto es un asunto de vida o muerte. Tu eternidad está en juego. Necesitas entender que debido a esta maldad, la justa ira de Dios está sobre tu cabeza, preparándose para ser completamente derramada sobre ti por toda la eternidad. Que a menos que lo busques verdaderamente, un día desearás que las montañas te aplasten antes que enfrentar la ira santa de Dios, como vemos en Apocalipsis 6. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo, y ¿quién podrá mantenerse en pie? ¡Qué imagen tan terrible! Si tu corazón no se estremece al pensar que ese podría ser tú, pidiéndole a las peñas que caigan sobre ti para no enfrentar la ira de Dios, es porque no has visto la maldad de tu corazón. Un día todos rendiremos cuentas a Dios de cada pensamiento y acción que hayamos realizado. Y tú te conoces. Tú sabes la maldad que hay en tu corazón. Deja de refugiarte en tu orgullo al creerte superior a los demás. Reconoce tu pecado y ven a Él desesperadamente como el publicano y dile abiertamente: oh Dios, ten compasión de mí, porque aunque digo que te amo, con mi orgullo te rechazo. Oh Señor, ten compasión de mí por querer ocultar mis errores como padre al compararme con otros hombres en lugar de verte a ti, que eres el Padre perfecto. Mi Dios, perdóname por pensar que merezco que me vaya bien solamente porque leo mi Biblia todos los días. Pon ahí tu pecado. Tú te conoces mejor de lo que yo te conozco, y yo me conozco mejor de lo que tú me conoces. Pon ahí tu pecado y suplícale a Dios que te perdone. Él está dispuesto a hacerlo hoy. No esperes a que el cáncer de tu pecado te haya cubierto por completo y que no haya vuelta atrás. Cristo está hoy aquí listo para ofrecerte la cura. Ven a Él. Pero hay una cosa más que necesitamos entender al respecto. Hasta ahora hemos visto cómo pasar del corazón orgulloso a uno que desesperadamente busca a Dios. Pero a menos que entendamos la razón por la que podemos ser perdonados, puede que simplemente pasemos a sentirnos condenados cuando veamos lo malo que realmente somos. Por lo que nuestro mensaje aún no está completo. Este mensaje no es simplemente de date cuenta de lo malo que eres y listo. Necesitamos pasar de la desesperación a la esperanza. Versículo 14, un corazón con esperanza. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si es verdad que nuestro pecado es una traición cósmica al Señor del universo, ¿cómo
¿cómo es posible que tan fácilmente sea perdonado y declarado justo como el recaudador de impuestos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar esto? Piénsalo detenidamente. Esto no resulta coherente con la justicia de Dios. El hecho de que simplemente el recaudador de impuestos haya salido perdonado no está acorde con la justicia que se nos presenta en la Biblia. Es como si un borracho atropellara a uno de tus seres queridos y cuando estuvieran en el juicio, él se mostrara arrepentido y el juez simplemente dijera: como veo que tu arrepentimiento es genuino, entonces te perdono. ¿Acaso sería esto justo? ¿Pensarías que ese juez es un juez muy bondadoso? ¡Oh, qué bondadoso es el juez que perdonó a la persona que atropelló a mi hermano, a mi mamá! No, lo primero que pensarías es que el juez es un corrupto. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarnos simplemente porque nos arrepentimos sin poner en juego su justicia? Nuevamente analicemos el pasaje. En la oración del publicano hay un detalle que aún necesitamos revisar. Cuando el recaudador de impuestos dice: ten compasión de mí, una mejor traducción la encontramos en la Reina Valera del 60, donde dice: sé propicio a mí. Esta palabra pudiera ser un poco extraña, pero encierra la hermosura de nuestro perdón. Para entenderla, tenemos que comprender un poco acerca del ritual del antiguo pacto, conocido como el día de la expiación, cuya descripción podemos encontrar en Levítico 16. No lo vamos a leer ahorita, pero intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Cada año, el sumo sacerdote del pueblo de Israel debía entrar a una sala dentro del templo conocida como el lugar santísimo. En esta sala se encontraba el arca del pacto que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Y la tapa de esta arca era conocida como el propiciatorio. De ahí viene la palabra propicio. Ahí en el propiciatorio, él debía degollar un novillo y rociar el propiciatorio 7 veces para simbolizar que sin derramamiento de sangre los pecados del pueblo no podían ser perdonados. La deuda cósmica que el pueblo tenía con la justicia de Dios debía ser pagada por medio de un sacrificio para que su ira pudiera ser apartada de ellos. No porque Dios se complaciera en los sacrificios en sí mismos como cualquier dios tribal, sino porque de alguna manera esta deuda debía de ser pagada y la paga del pecado es la muerte. De modo que cuando el publicano oraba pidiendo que Dios le fuera propicio, lo que realmente estaba suplicando era que Dios apartara su ira de él, confiando en la promesa de que la sangre derramada por el sacrificio saldaría su deuda. Pero hay una razón por la que este sacrificio debía realizarse año tras año, sacrificio tras sacrificio. Y es porque este sacrificio imperfecto no era más que una sombra del perfecto sacrificio que había de venir por el perdón de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Cristo Jesús nuestro Señor. En Hebreos 9:12 podemos leer que Él, Cristo, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Cristo entró en el lugar santísimo como el verdadero sumo sacerdote, no llevando sangre de animales en sus manos, sino llevando su propia sangre, siendo derramada de sus manos. Por su propia sangre la puso en el propiciatorio definitivo para apartar definitivamente la ira de Dios de aquellos que pongan su confianza en Él.
Esa es nuestra esperanza. Dios no nos perdona simplemente porque nos arrepentimos. Dios nos perdona porque nos arrepentimos y confiamos en que Cristo ya ha pagado nuestra deuda. Que Cristo ha pagado nuestra deuda por nuestros pecados. La razón por la que Dios puede perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo es porque Cristo pagó toda nuestra deuda con la justicia de Dios por medio del derramamiento de su sangre. Por causa de nuestros pecados, la ira de Dios estaba lista para ser derramada sobre nosotros. Estaba sobre nuestras cabezas y era justo que cayera sobre nosotros. Pero en su amor, Cristo se interpuso y toda esa ira que debía caer sobre nuestras cabezas fue completamente puesta sobre Él en la cruz del Calvario. No castigues a Magali, castígame a mí. No castigues a Joel, castígame a mí. No castigues a Michelle, castígame a mí. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias a ese perfecto sacrificio es que hoy nosotros podemos tener vida, es que hoy nosotros podemos acercarnos a Dios. No es por nuestra bondad, no es porque seamos buenas personas. Cristo se interpuso y toda esa ira que debía caer sobre nuestras cabezas fue completamente puesta sobre Él. Así que no son las buenas personas las que van al cielo, pues ya hemos demostrado que todos hemos pecado y que nuestra traición cósmica merece un castigo cósmico. Cristo es el único camino. Él ha pagado la deuda y lo único que tienes que hacer hoy es reconocer tu pecado y acercarte a Él con esperanza. Necesitamos verlo en la cruz derramando cada gota de su sangre para apartar la ira de Dios de nosotros y entender que es sobre esa base que Cristo puede decir que tanto el publicano como nosotros podemos ser declarados justos. Cuando nosotros merecíamos ser humillados, Él recibió nuestra humillación. Y ahora, si nos humillamos delante de Él en oración, reconociendo que hemos pecado y que merecemos la ira de Dios, recibiremos la vida eterna que Él nos ofrece y seremos sus coherederos del reino de los cielos. En la medida que entiendas esto y reconozcas que es solo por Cristo que has podido ser perdonado, tu corazón será verdaderamente transformado y tu orgullo será cada vez menor. Pues si no son tus méritos los que apaciguan la ira de Dios, ¿con qué derecho te sientes superior a los demás? No importa si esta es la primera o la milésima vez que escuchas el Evangelio, hoy la puerta está abierta nuevamente. Despójate de tu orgullo al darte cuenta de que tu propia justicia no es suficiente para presentarte delante de Dios. Reconoce tu pecado y busca desesperadamente a Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando lo veas ahí derramando toda su sangre, cuando la veas ahí con esa corona de espinas, cuando lo veas ahí con sus manos y sus pies clavadas en la cruz, llena tu corazón de esperanza al saber que has sido rescatado por su gracia, porque su sacrificio perfecto ha pagado por absolutamente todos tus pecados y su justicia es suficiente para cubrir tus faltas. Ten esta esperanza: Cristo ha muerto por ti. Y entonces vive para Él con el gozo de saber que un día estarás con Él por toda la eternidad, no por tu bondad, sino porque Cristo fue bueno por ti. Vamos a orar. Mi amado Dios, gracias porque sé que tu palabra ha sido hoy expuesta a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo selle esta palabra en los corazones de cada una de las personas que la escuchó y que puedan darse cuenta de su orgullo. Que yo mismo pueda darme cuenta de mi orgullo.
Ayúdanos, Señor, a entender que lejos de ti no hay salvación, que no somos tan buenos como creemos, que no somos esas buenas personas que merecen ir al cielo, sino que te hemos ofendido de innumerables maneras y que eso merece que tu ira caiga sobre nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a ver con esperanza a Cristo en la cruz del Calvario. Que tu Espíritu Santo refleje la gloria de Cristo, que les revele su gloria y que les permita ver, que nos permita ver a Cristo muriendo en esa cruz por amor a nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Permite que podamos seguir viviendo para ti cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.